Pues muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier lado del planeta que se encuentren y estamos de nuevo con Visión Remota y hoy, como siempre, pues trayendo a personas y a gente interesante y amigos sobre todo. Pues tenemos de nuevo aquí a nuestro amigo Andrés Germán, con el que vamos a tener una charla amena. Esto va a ser un programa de charla, de contar y de pensar nuestras cosas y lo vamos a hacer en este programa así abiertamente. Así que buenas noches, Andrés, ¿cómo estamos? Hola, querido José Luis, qué gusto poder saludarte aquí con mucho entusiasmo, con mucha alegría de poder participar en este programa de visión remota y pues, como ya ha sido costumbre desde hace algún tiempo, poder develar y desvelar los secretos del cosmos y del universo. Bueno, que tú ya eres un participante activo de Visión Remota, o sea, yo te considero ya de la casa, o sea que... Bueno, te veo abrigado, te veo... ¿Hace frío por ahí o qué? Sí, bueno, extrañamente acá en el paralelo cero, en Quito, se supone que ya estamos terminando el tema de las lluvias, casi mayo, junio, inicia el verano, pero bien, amanece con sol y pues por la tarde ya hace Y un por la poco de tarde ya más frío, fresco. pero bueno, es parte de la impermanencia y de los ciclos que también nos muestra la naturaleza. Pues aquí también ha estado unos días con buen tiempo, tal, pero ya rápidamente también se ha puesto a llover. Está cambiante, vamos. Aún estamos ahí, el tema de la primavera, ¿no? Que la sangre altera. Y ya caminitos del verano. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo has Sí, estado? bien, no, como tú sabes, además de ser un colaborador de Visión Remota, considero que en este año nosotros nos hemos convertido en grandes amigos y lo digo así de forma histriónica y pues como te decía en estos días que conversábamos a través, ¿no?, de otros medios de comunicación, considero que quizás muchas personas pueden acercarse a la parte mística, a la parte, digamos, espiritual, pero hay formas y formas, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano no se ilumina simplemente pues con prender saumerios, con preparar el trabajo y pues dar grandes discursos grandilocuentes o leerse los libros, ¿no? Yo creo que la verdadera prueba ha estado cuando nosotros tenemos que enfrentar las situaciones, las adversidades de la vida y pues tengo que ser infidente también con todos nuestra audiencia y pues tú me has dado esa fortaleza, me has ayudado a comprender cosas porque realmente todas estas herramientas se ponen en práctica cuando vivimos la prueba de los elementales y tú ¿no?, me has permitido desde tu experiencia, por supuesto, ir discerniendo algunos elementos. Vamos bien, va pasando la noche oscura del año. Sí, sí. Claro, yo siempre, cuando las charlas que tenemos entre nosotros, que las tenemos, por eso he querido que traslademos estas charlas privadas que tenemos y hacerlas no tan privadas, ¿no? Para que sea una cosa, pues más íntimo quizás, pero sí es cierto, lo que dices, para mí es una cosa que es muy experiencia. Es decir, yo llegué a esto de rebote. O sea, primero yo no elegí esto, no fue una cosa que me molara, ni, bueno, no voy a decir que no me atrajera el tema de la ufología, pero, pero es que es cierto que me atrajo la ufología desde ese primer contacto inicial, porque yo, claro, las primeras cosas que recibí fueron sobre 10 años y eso me impactó tanto que eso me condicionó, ¿no? Entonces, y yo nunca elegí esto, la verdad. No lo elegí, o sea, es decir, no lo elegí. Y con el tiempo, pues me costaba mucho trabajo superarlo, ¿no? Y era algo que yo no tragaba, ¿no? Algo que yo no. Yo quería ser normal. Yo quería eso, no ver, yo quería otras cosas, ¿no? Pero no era posible, ¿no? Pues con el tiempo y las cosas que fueron ocurriendo, pues al final se materializó en que tomé conciencia de lo que era el propósito real y no sin pasar muchos peldaños, por supuesto. Y por eso, en todo esto llegó un punto determinado donde yo ya tomé una determinación eh, más experiencial completamente, ¿no? Y sobre todo, tratar de hacerlo racional, porque el mundo místico es
tan soluble, tan claro, para engancharlo, hay cosas que se escapan al raciocinio, ¿no? Pero yo pienso que en realidad, o mi experiencia con el paso de los años, me ha dado a entender que realmente no es que se escapa el raciocinio, sino que tenemos un raciocinio ubicado muy cuadriculado y damos cosas por hechas cuando quizás no sean así, ¿no? Y creo que partimos de ese error. Por eso llegó un momento determinado que me desvinculé absolutamente de todo conocimiento. Es decir, para saber, o para, como digo yo, para rasgar el velo, uno tiene que ir vacío. Porque si vas con prediseños, al final esos prediseños imperan, ¿sabes? O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Y entonces eso significó mi ruptura con todo, con la teología, con la ciencia, con todo lo que creía yo saber, ¿no? Y eso me ayudó a ese punto de verlo, a ese punto de vista, y ser objetivo en vez de subjetivo, que con lo difícil que es, ¿no? Eso. Por supuesto, ¿no? Yo creo que en ese sentido todo funciona como etapas, ¿no? Creo que son procesos. Yo particularmente cuando he entrado en estos estados de introspección, de meditación, como diría Marco Aurelio, a través de las meditaciones, ¿no? Es un libro precioso, dicho de paso. Yo creo que todo esto te lleva la experiencia y sobre todo la madurez que puedes ir logrando, ¿no? Porque esto tiene que ver también con los ciclos y con el proceso de maduración del ser humano, ¿no? Porque cuando uno es niño, pues igual que la carta del loco, ¿no es cierto?, en el tema del tarot, creo que uno está sumido más en la parte de la inocencia, realmente todo lo que hace es completamente espontáneo, por eso se dice que los niños siempre dicen la verdad, pero cuando tú ya vas entrando a la parte de la adolescencia, quizás a la parte de la juventud, como dice Jung, uno ya se va poniendo esa máscara, ¿no? Porque de hecho la palabra personalidad, persone, viene de máscara. Entonces es cómo te ves tú, cómo quieres que te vean los demás. Luego llegas a una etapa más madura y de pronto lo que quieres destacar es la parte de tu posición social, de tu parte profesional, es donde adquieres de pronto la parte material, la parte de los bienes, quieres de alguna forma cumplir tu sueño, ¿no? Pero yo creo que cuando la vida va avanzando, uno ya empieza a tener como otro tipo, digamos, de preocupaciones o ya trata de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que me formé en un ambiente, digamos, católico sin ser practicante, entonces tuve todos unos 6 años de escuela, en donde el tema era ir a misa, tenía incluso como asignatura religión, pero cuando ya entré a esa parte de la adolescencia, pasando esa inocencia, ya empecé a acercarme a la historia, a la filosofía y la literatura, y pues no me encontraba cosas tan positivas sobre el tema de la religión, así que me volví al ateísmo y pues dije, como decían los poetas malditos, ¿no? Como decían los filósofos postestructuralistas, realmente Dios es una creación de la mente humana y si el ser humano deja de pensarlo, pues deja de existir Dios. Pero ya luego, cuando entras a una etapa, digamos, adulta, y pues tú dices, ¿cómo es esto del nacimiento de los hijos? ¿Cómo son los ciclos del universo, los animales? Debe haber algo más grande, debe haber algo más amplio, ¿no? Y es cuando yo dije, empecé a discernir, no es lo mismo la religión que la espiritualidad, porque la religión finalmente pasa por una institucionalidad y la parte de la espiritualidad es tomar contacto, comunicación con esta parte más interna tuya y de alguna forma cuando ya yo pude entrar a las órdenes iniciáticas, que de hecho yo creo que estar en una de estas no garantiza de alguna forma el despertar de la conciencia, porque simplemente lo que hacen las órdenes iniciáticas, han tomado algunos conocimientos, algunos saberes primigenios, pero ya el trabajo creo que te corresponde a ti. Pero sí es cierto, y un poco para ir dialogando, creo que cuando uno de forma intencional, de forma consciente, decide rasgar el velo de Isis, como dicen, o el velo del misterio, el universo se abre de par en par. No sé qué piensas tú, amigo. Sí, lo que pasa es que yo lo que me he dado cuenta es una cosa, ¿no? Que es muy caprichoso, ¿no? Este asunto, ¿no? Porque es una cosa, ahora, vale, ahora estamos en el mundo de la moda, ¿no? O sea, donde todo esto
todo el mundo es medium, todo el mundo está contratado y todas estas cosas, ¿no? El New Que Age, el famoso New Age. claro, se ha convertido en una moda y una cosa, y entonces, pues bueno, está bien, ¿no? Porque de alguna forma la gente busca esa espiritualidad, ¿no? Eh, en mi experiencia personal, todo lo que llegué a descubrir, lo descubrí yo solo, o sea, es decir, en mí. O sea, ya independientemente de los demás, no, eso o sea, hacerse ensimismado, ¿no? Es decir, uno tiene que estar en soledad, ¿no? Uno tiene que estar en silencio, pero parece como que si tú lo pretendes no se da, ¿sabes? Esto es una cosa circunstancial, ¿no? Llegó un momento en mi vida en que por circunstancias yo estuve en esa situación, pero no era una situación que yo dijera voy a hacer esto y tal. No, 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 las circunstancias de la vida, ¿no? Por ciertas circunstancias, pues yo, eso ya te he hablado, estuve un año en silencio por otros problemas que tenía, ¿no? Y ese silencio a mí me quebró por un lado, pero por otro lado me ayudó enormemente, ¿no? Porque me mostró mis luchas verdaderas, ¿no? Y todo lo que pude resolver, primero tuvo que ser dentro. O sea, yo tuve que resolverme a mí mismo, en mi interior, mis pensamientos, mis sentimientos, y llegar a lo profundo de mí mismo, reconocerme, quién era realmente y qué era lo que yo sentía, ¿no? Lo que pasa es que eso no te da la clave todavía, simplemente es un proceso interno muy profundo donde uno ya realmente está solo, o sea, está solo, ¿entiendes? Porque el resto no forma parte de ti, ¿entiendes? Estás dentro de ti, ¿no? Y necesitas estar así en esa fase para entrar a la profundidad de ti mismo, ¿entiendes? Pues claro, hay una serie de circunstancias que se tienen que dar para eso, porque la vida continúa. Claro, una persona normal está en su casa, llega la familia, llega o sea, tiene que estar recluido o en un sitio o tal. En la circunstancia que yo tenía, pues yo vivía un poquito aislado, vivía en un pueblo y, y poco menos que estaba recluido en mi casa, ¿no? Y eso, pero ya te digo, fue una cosa circunstancial que eso permitió después otras cosas, ¿no? Yo creo que, y ya te doy paso, yo creo que es más caprichoso esto que la leche, porque yo he visto a gente que está en órdenes y no sé qué, y no sé cuál, pero perdóname, o sea, no están. Porque una persona que sabe, en 2 minutos se da cuenta porque yo puedo saber muchas cosas, yo puedo hablar, Ujú. y hay miles de diálogos que dan a entender eso, pero hay algo que se nota en el que vivió la experiencia. No es como cuando alguien te está contando una cosa que ha vivido y otro que te está leyendo un libro, ¿no? Es esa gran diferencia. Esto es vivencial, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo contar que cuando ya llegas a esta vida adulta y todo esto dado también por la presión social, ¿no? Por el tema del medio, yo particularmente me decidí dedicarme al tema de la docencia, de la investigación en la parte de universidad, ¿no? Y tú sabes cómo dice Althusser, ¿no? Como dice Jean-François Lyotard en la condición posmoderna, aquellos educadores que pertenecen a la universidad, y eso también en España, yo estudié 2 carreras en España también, así que entiendo cómo es la dinámica, pertenecen a la parte de la élite, ¿no? Entonces yo te puedo decir que cuando yo ya tenía más o menos 30 años, pues empecé a reflexionar y pensar que si bien es cierto, la religión responde a una institucionalidad, a responder a unos intereses, pero tampoco decía esto no se trata de negar una experiencia más grande, ¿no? Una gran fuerza primigenia. Y ahí es cuando yo entré a las órdenes iniciáticas, como la parte de la masonería, la parte del rosacrucismo. Tengo que decirte que al inicio lograban responder en algo, sobre todo mi sed o la necesidad La inquietud, de ¿no? inquietudes, de tener respuestas,
porque ya no era creer en algo desde el dogma, ¿no? Sino desde una visión un poco más amplia, ¿no? El mismo hecho de hablar de un gran arquitecto del universo es entender que existe una fuerza más grande, pero que no necesariamente tiene que ver con un dios barbado, anciano y que es antropomórfico, sino que es una gran energía, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que hubo un momento en que yo iba transitando en la orden y empecé a entender esto desde una forma más cartesiana, ¿no? Desde una forma más racional. Pues decidí yo empezar con mis prácticas mágicas o esotéricas. Pues yo entré a partir del tema del tarot, de los oráculos, que es algo que conversamos en algún momento, que si bien es cierto es cuestionable, yo creo que eso también provocó en mí un efecto placebo para poder entender que el ser humano también transita en otras dimensiones, ¿no? Entonces, yo cuando ya tenía 38 años me sentía el rey del mundo, ¿no? Porque decía, a ver, tengo 2 casas, tengo 3 carros, tengo una familia hermosa, muy linda, tengo unas hijas divinas. Pues tú sabes, soy un gran académico, director de posgrados, viajo internacionalmente. Entonces yo creo que mi ego también se exacerbó. Y cuando yo pensé que tenía el mundo a mis pies, tomé malas elecciones, ¿no? Sin duda, a veces es importante conocerse desde el punto de vista intrapsicológico. Creo que ahí afloró mis heridas de la infancia, ¿no? Sobre todo mi herida de abandono, mi herida de traición, y pues traté de ver en personas, buscar la aprobación en otras personas, ¿no? Lastimosamente, cuando tomé esas decisiones sin discernimiento, pues empecé la noche oscura del alma, como dice Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y pues yo ya sabía que era una persona con algunos dones, y esto no habla mi ego. Yo también tengo que reconocer que, como me dijo algún brujo, ¿no? Hay personas que nacen con estrella o nacen estrellados. Yo, por ejemplo, empezaba a darme cuenta que manifestaba cosas y las cumplía, ¿no? Y que realmente no tenía límites. Y en ese sentido yo creo que los maestros que ahora están presentes conmigo me dijeron, a ver, un ratito, ¿no? O sea, está muy bien que puedas tener todos los privilegios, pero aquí vamos a hacer una pausa porque tú has decidido rasgar el velo del misterio. Para ese tiempo a mí ya se me habían revelado información, como por ejemplo, yo había creado un tarot que fue una serie de, digamos, de informaciones, de dimanaciones. Yo lo presenté en este programa también, al viaje al santuario interior, que fue canalización de un maestro, digamos, de sistemas mayores, el maestro Racautén, que viene de este gran nuevo planeta llamado Sirius, y pues llegaba toda la parte mística, ¿no? De pronto empezó esa noche oscura del alma. Primero empezó la parte material, ¿no? Yo tomé una mala decisión y pues tuve un dinero que perdí, fue una cantidad honorosa, ¿no? Luego de esa prueba, digamos, de la tierra, que es la materialidad, pues empecé a tener conflictos en la casa, empecé a tener conflictos con mi esposa y pues lamentablemente quebranté, digamos, esa confianza, esa relación y pues eso también se comprometió. Yo considero, y para ir un poco cerrando esta parte de mi intervención y ir dialogando, yo ya voy 2 años que he estado viviendo esa noche oscura del alma. Casualmente, en el mes de junio, yo estaba en un trabajo muy bien posicionado. Era director de posgrados, había dado a la universidad muchos aportes en el tema de diseño de maestrías en línea, que es a eso a lo que me dedicaba en la parte profesional, y de forma imprevista sufrí un despido intempestivo. Entonces dije, ¿qué pasa? Aquí es la prueba del juego, es el trabajo, ¿no? Y Vino todos el llegaron temporal. consecutivamente, y luego la prueba del aire, que tiene que ver con los pensamientos, con la comunicación, empecé a tener problemas legales con la misma, digamos, universidad, porque entré en pugna en la parte legal y obviamente con los procesos de separación que tenía, ¿no? Entonces, si es que yo hubiera pensado esto desde una forma racional, pues yo hubiera enloquecido, ¿no? Hubiera dicho, ¿por qué me pasa todo esto? Pero como tú sabes, la conexión con la parte mística, la conexión con la parte espiritual, tiene su costo. Y lastimosamente el costo es bien alto, como en la mitología nórdica, alegóricamente hablando, cuando Odín quería tener el conocimiento ilimitado, y va donde su tío, el gigante Mimir, y pide pues de ese conocimiento profundo, pues le dice, pues el conocimiento tiene su costo, tienes que arrancarte tu ojo izquierdo y botar al pozo
para que puedas tener todas las revelaciones. Entonces, decirte, querido amigo, que he vivido esa noche oscura del alma, pero ahora que lo veo en retrospectiva, tenía que vivir de esa manera porque si no Exacto. hubiera vivido esos procesos tan complejos, tan profundos, no tuviera la visión remota, como dice tu programa, para comprender la realidad. Sí, sí, es cierto. Mira, yo ya haciendo el cierre de la primera parte, mira, el hecho de que una persona sepa música no lo hace músico, no lo hace sobre todo artista, ¿eh? Porque el arte, cualquiera puede hacer arte y a cualquier cosa le podemos llamar arte, ¿no? Porque es así de amplio, ¿no? Pero claro, dentro de eso está la excelencia y la belleza, ¿no? Entonces, claro, partes de una minucia y así es un poco la escala de las cosas, ¿no? En cierto modo, las personas que tienen alma, pues están ahí, son puntos potenciales, ¿no? Y luego después otra cosa que decías, lo de nacer como estrella o estrellados, tú fíjate que en ese sentido, estos elegidos al azar, por así decir, realmente nacen estrellados, porque tú tienes que estrellarte para tocar tierra, ¿eh? Necesitas tocar tierra, porque si no vives en la nube, vives en abundancia, vives... Por eso, claro, los grandes maestros pues, siempre hablaban del tema de, de dejarlo todo, ¿no? De La abandonar renuncia, todo, ¿no? el desapego y la renuncia, ¿no? Exacto, como Exacto. decía Jesús, oye, sígueme y deja, abandónalo todo, ¿no? Eso tiene un porqué, ¿no? El no aferrarse a nada en absoluto. Hay muchas enseñanzas sobre eso. Pero, bueno, en definitiva, esto es un poco así, ¿no? Esto, digamos que es el camino para que uno se reconozca, tal, y luego después entienda cómo funcionas tú en tu interior, para entender que el exterior es un reflejo de tu interior, porque tú vives al final en base a lo que tú dentro, o sea, lo que ves afuera es el efecto de lo que llevas adentro. Es Sí, así, por eso el Kybalión dice, ¿no? Como es claro. arriba es abajo, como es adentro es Exacto, afuera. exacto. Entonces, por eso uno, cuando se habla de limpiar el templo, limpiar tu casa, significa que tú tienes que limpiarte por dentro de absolutamente de todas esas cosas que te dañan, ¿entiendes? Y a partir de eso, después entonces puedes, y luego obrar en consecuencia, porque una cosa, o sea, no se trata de hacer una limpieza y al día siguiente volver a manchar. O sea, entonces, eso para empezar, no, eso es para empezar. Luego después está el tema, es cierto, ¿no? El tema empieza, ahí es cuando empiezas, porque ahí, llegar ahí es solo el comienzo, o sea, el comienzo. Es ni siquiera ni siquiera el primer peldaño. Es simplemente que, bueno, notas una diferencia. Ya, pues ya entiendo lo que me pasaba afuera, pues ya entiendo que es por culpa de mí, no por culpa de los demás. Es que es parte de las pruebas también, ¿no? Porque las pruebas te permiten purificarte, ¿no? Y es Claro, cuando vas entrando en la son pruebas, liberación. son Vas pruebas, son teniendo la pruebas. liberación. Exacto, son pruebas. Son pruebas que tú vas superándote a tus propias pruebas, ¿entiendes? Y esas pruebas van en consonancia a ti mismo. No, no somos todos exactamente iguales, ¿no? Yo lo que he entendido en ese sentido, ¿no? Que los propósitos no son para todos los mismos. Pero bueno, dentro de eso sí que entendí que yo tenía un propósito determinado y lo que he aprendido es como cada escalón, miras hacia... nunca ves el fondo, pero ves el camino andado, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues empiezas a eso, la exploración, ¿no? El conocimiento, aparece esa hambre de conocimiento, ¿no? Que es cuando Yo creo que empiezas no pasa solo por hambre de conocimiento, ¿no? Yo creo que en ese sentido, una llamada, cuando por así uno, cuando uno, cuando uno decide, digamos, dar el paso al despertar de la conciencia, sea, el tema del despertar de la conciencia no solo es autoconocerte, ¿no? Porque yo creo que todo parte con el autoconocimiento, ¿no? Con el conocerse a sí mismo, sino de alguna manera tener esa inteligencia que te han dado estas grandes seres primigenios para poder tener el discernimiento, ¿no? Cuando yo hablaba con el maestro Radauten en Viaje al Santuario Interior, él me decía en uno de los digamos, de los mensajes, que el error
llamándolo así, de una manera muy material, te puede conducir a dos caminos, ¿no? O bien sigues en ese mismo círculo vicioso, en esa recurrencia, o te permite tomar conciencia para poder romper esa lealtad, esos contratos, porque es cierto que también uno desde la familia trata de tener ese contrato invisible con personas, ¿no? Para Pero de es alguna que manera. hay que aprender a levantarse. Por supuesto, y en ese sentido, yo lo que sí me ha parecido maravilloso en esta etapa de mi vida que estoy viviendo, porque realmente estoy muy feliz, yo creo que uno tiene que tener el agradecimiento. Por ejemplo, este error te permite ir corrigiendo ciertos aspectos y yo hice, por ejemplo, mías las palabras del maestro Siddhartha Gautama, ¿no? El Buda. Y el Buda en alguna de sus enseñanzas, de hecho, dice que no hay error, ¿no? O sea, que el error es una lección disfrazada, ¿no? Que es un aprendizaje que lo que busca es permitirte el crecimiento y la evolución interior. Y en ese caso, los estoicos, cuando te hablan de la ataraxia o el tema del desapego, ellos te dicen, no puedes tú tener la dificultad más grande, ¿no? Pero depende con qué ojos le ves esa dificultad, ¿no? Si le ves como una adversidad, realmente estás perdido, pero si le ves como un reto, como un desafío de crecimiento, Exacto. realmente no pasa nada por ti. Y en ese sentido, yo lo que quiero colocarte también como en esta nueva parte de nuestro diálogo, tú sabes que a veces llegan mensajes en algún momento de nuestra vida, llámese por redes sociales, por el tema de la inteligencia artificial, o porque pasas por ahí y escuchas a alguien hablando eso, empieza este tema de la resonancia, ¿no? Y a mí particularmente, desde mi subjetividad, empezó a aparecer muchos mensajes en diferentes espacios con diferentes personas sobre el tema de los contratos de almas, ¿no? Yo particularmente creo que hay eso, y cuando hablo sobre el tema de los contratos de almas, y aquí hago también un paréntesis, yo tenía una maestra que me hizo un trabajo de limpieza, de purificación con el exorcismo del SAT, porque yo tenía algunos trabajos interesantes encima, porque a medida que quieres acercarte a la luz, también las entidades de bajo astral te quieren atacar y te quieren jalar. Y yo, cuando empecé con este tema del despertar de la conciencia, sabía que tenía dos grandes derroteros, ¿no? Un derrotero era mi ego, un ego muy exacerbado, me creía yo la máxima figura de la educación superior, me creía la diva del astral, realmente estaba muy exacerbado mi ego, y el otro es el resentimiento. El tema del ego lo he venido trabajando con todas estas pruebas, porque realmente yo cuando tuve estas 4 pruebas de los elementales, prácticamente quedé en nada, quedé en cero y tuve que de alguna manera resurgir como el ave fénix, ¿no? Y cuando mi maestra me decía, mira, te he hecho un trabajo, pero tú ya eres una persona que has acumulado algunas vidas, en el astral te vi como un gran maestro, como un sacerdote, y le decía, Isa, no me digas eso porque estoy trabajando con el tema de mi ego, por favor. Y ella lo que me dijo, no, Andrés, una cosa es el ego y otra cosa es darte cuenta quién eres. Entonces, aquí a lo que voy para cerrar esta primera idea, ella me decía, tú tienes que entender la jerarquía de tu alma, ¿no? Porque, por ejemplo, los orientales hablan del samsara, que son la rueda de las 108 vidas. Me dicen, hay almas, y es lo que tú topabas al inicio, que quizás están en la vida 1, ¿no? Entonces están en el prekinder, pero ya de pronto hay almas que ya están en la vida 100, en la 105, entonces ya no están en el prekinder, están en el doctorado. Entonces tú tienes que reconocer, Andrés, que eres un alma realmente que tiene una alta jerarquía. Entonces, y eso lo tienes que reconocer para el trabajo y para el propósito de vida que tienes, ¿no? Entonces, te doy paso para ir un poco dialogando y luego quiero hablarte sobre el contrato de las almas. Sí. Bueno, sí, sí, o sea, yo no lo veo exactamente así, pero sí que entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Sí que entiendo lo que estás diciendo porque lo que está claro es que en un momento determinado tú tienes que tomar posesión de ti, de lo que es realmente, ¿no? Sin, porque yo cuando entramos en el tema del ego, tengo mucho, y además es una cosa, si tú dices mucho, tú es que tú tienes mucho ego y tal, bueno, es que yo tengo personalidad. ¿Sabes qué es la personalidad? Es el espíritu forjado. Entonces, si no tuviera personalidad, no podría tener espíritu. Una persona que Pero no ahí tiene coloca personalidad, el tema, el ego versus el egocentrismo también, ¿no? ya, pero claro, verá, eso es, pero el ego no es el egoísmo, que es otra cosa. Los ismos, por eso el equilibrio está en eso, ¿no? Es decir,
Yo, por ejemplo, yo toco la guitarra. Bueno, yo toco la guitarra, la toco bien, punto. Ha sido por un proceso de muchos años y punto. Ahora, yo por eso no me siento ningún dios. ¿Me explico? Simplemente toco la guitarra bien, punto, se acabó. Ni más ni menos. O sea, no tengo ni por qué ir para arriba ni por ir. O sea, es más, el hecho de que yo toque la guitarra bien, otro pues hace armarios bien. ¿Entiendes? No es. No, o sea, quiero decir, no es Pero nada que me sirva a mí para estar por encima de nada. ahí está la intencionalidad, creo, amigo, un Exactamente, poco al contrario, todo lo que yo sé como lo los gobernantes, regalo. ¿no? El gobernante puede hacer un ejercicio de política por servicio o puede realmente salir de su ego, de su perspectiva y ser un controlador, ser un, digamos, un dictador. O sea, ir Pero no es manejando. rentable, pero no, mira, yo, Justo, y en ese aspecto, tú me decías una cosa maravillosa cuando conversamos, es llegar al tema del punto de equilibrio, ¿no? Y tú exacto, me dabas el ejemplo preciso con las notas musicales. Y lo que claro, decía Siddhartha es como la citarra, una cuerda muy floja no suena, pero en claro, cambio una cuerda muy templada se rompe. Entonces no claro, sé si tú exacto, crees en este tema de llegar claro, al equilibrio claro. también. Mira, yo recuerdo que hace muchos años, que no tiene nada que ver con esto de la espiritualidad, pero un amiguete mío me dijo una cosa que me quedó muy grabada, ¿no? Mira, hay personas que fíjate, hay personas que son, su onda es así, están arriba, están abajo, están arriba. Y claro, y tú cuando te encuentras una persona así, que de repente es muy amigo tuyo, muy, pero mañana es tu propio enemigo y tiene una maravilla que te ríes con él y pasado te mete un disgusto de cojones, es muy gente. Esa onda, cuando es muy extensa, pasa de un lado a otro, es muy desequilibrada. Luego también hay los lineales, que son así, que son siempre igual, siempre igual, siempre igual. Bueno, pues ninguna de esas dos facetas a mí me interesa una onda correcta, la que sea. Tú llegas hasta aquí, pues hasta aquí, hasta aquí. Siempre hay un equilibrio. Lógicamente, como seres humanos, tenemos puntos álgidos y puntos abajo, porque si no, no seríamos seres humanos. Eso está claro, ¿entiendes? Pero dentro de eso, la clave de la armonía precisamente está en que esa sintonía vaya correcta, ¿no? Porque si un instrumento tiene esta onda y este tiene otro, pues está rompiendo la onda. ¿Eh? Por supuesto. Llaman ahora vibración, mi punto de vibración, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, a veces son cosas que simplemente se sienten, ¿no? Pero Estás es en un otro lugar, punto interesante, amigo, que tú hablas del tema del ser humano. Yo cuando iniciábamos este programa, te proponía hablar sobre esta cuestión de los seres humanos con conciencia cósmica, ¿no? Y en ese sentido, yo, en esta sí, etapa de mi vida, que no es que sí, estoy más alto, ni soy mejor que nadie, solo un poco te comento esto, he empezado a sentirlo de esa manera, ¿no? claro, Porque cuando uno es más novel, yo escuchaba gente que dice, nosotros estamos en este planeta Tierra, y así como tenemos una galaxia muy amplia, con muchos planetas, y la Tierra es un planeta enano frente a toda la parte del sistema del universo, no solo del sistema solar, yo ya había escuchado estos temas de que la Tierra es la una Tierra arena, es una por arenilla. supuesto, que en la Tierra ya estaban otros seres de otros planos, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque cuando yo tomé en contacto con este maestro de sistemas mayores, yo dije, bueno, tengo muy buena imaginación, quizás mi mente recrea lo que he escuchado, lo que he visto, pero cuando empecé a ver otras experiencias en otras personas, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que te quería compartir, a pesar de que yo en un momento fui un cuestionador del tema del catolicismo, pues empecé a estudiarle a Yeshua Ben Yosef o a Jesucristo, ya no como un personaje religioso, sino como un personaje histórico, ¿no? Por ejemplo, dentro de las líneas Rosacruces, nosotros estudiamos al maestro como un modelo de inspiración, como un maestro humano encarnado, no como un ser etéreo que viene de la imaginación, que estuvo en este tiempo de coordenada de tiempo-espacio en la tercera dimensión, pero al igual que nosotros en este momento, pues empezó a tener algunas inquietudes y empezó a tener, digamos, algún proceso de introspección. Y yo hace esto que les quiero compartir a la audiencia y dice, Jesús de Nazaret era un ser humano, empieza el artículo, y dice, si Jesús fue un ser humano, pero no como los demás, su cuerpo nació de una mujer, eso nosotros lo sabemos, pero su esencia provenía de dimensiones superiores. Esto me parece muy revelador.
Era un ser crístico, porque además la palabra Cristo no tiene que ver con un nombre como mucha gente. Cristo es un estado de nivel de conciencia elevado, altamente esotérico, que se trabaja a través de la cristificación de los cuerpos y a través de la transmutación integral o la sexualidad sagrada, que no es el derramamiento de ensémenes, pero para eso hablaremos en otro momento. Era un ser crístico, encarnación directa de la conciencia crística universal, que puede habitar distintos cuerpos cuando la humanidad más lo necesita. Jesús fue un emisario de luz, no vino a crear una religión. Esto es muy importante. Cristo no creó el cristianismo, ¿no es cierto? Buda no creó el budismo, Krishna no creó su sistema de enseñanzas. Incluso históricamente se dice que en este caso Constantino, cuando planteó el tema del cristianismo, era un intento geopolítico para poder unir el imperio bizantino con Constantinopla, ¿no? Además del mismo hecho de la crucifixión, según los datos históricos, una persona que era llevada a la cruz no era por temas de fanatismo ni de religión, era un castigo político de los romanos. Se dice incluso con evidencia histórica que más cristianos han muerto en este siglo XX por guerras religiosas que en la misma época de los romanos. Entonces, no, la iglesia también nos ha desinformado y Sí, también... lo que pasa es que, claro, cuando nos metemos en el tema de teología, claro, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, yo respeto las creencias, aunque yo no soy católico, sí reconozco las enseñanzas de Jesús. No, mi visión no es como la presenta el catolicismo, es de otra manera, y de la misma forma estoy en el mismo contexto que tú, ¿no? Que siempre ha habido visionarios, ¿no? De hecho, mira, todas las religiones, y la religión católica más, todos los santos, todo eso, todos han sido visionarios, han tenido sueños, han tenido tal, han visto visiones, han visto zarzas, Utopía. han visto no sé qué. O sea, todo está basado en lo mismo, en esa capacidad del ser humano de tener visiones, ¿no? Y a veces anticipar acontecimientos incluso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de tener una visualización y que dice, va a ocurrir esto y ocurre, ¿no? Entonces yo para mí eso, yo lo reduzco todo al fenómeno. Independientemente de entrar en la política de las teologías que la tuvieron, y yo para eso sí que tengo una explicación a eso, porque eso tiene que ver con las guerras de Orión, aquí materializados en este sistema, y después con el gran diluvio que ha habido, que fue el tema de la destrucción de Tiamat. Y entonces ahí, en ese caos, en ese holocausto que ocurrió, y el resurgimiento de las civilizaciones separadas que quedaron aisladas, pues lógicamente de esos saberes antiguos se fueron quedando cosas, ¿no? Y pues lógicamente, pues esos pueblos expresaron como más o menos entendieron el asunto, y claro, en cada generación se iba perdiendo, ¿no? Porque imagínate, si yo te mando a ti un mensaje y va a través de 1000 personas, cuando llega la persona 999, si yo te digo voy a tomar un café, cuando llega el 99 dice, mira, dijo José Luis que estuvo en África y se encontró allí a no sé qué y luego volvió y luego, bueno, El teléfono dañado, ¿no? Como claro, el teléfono entonces, dañado. entonces ya por un lado sí que puede ser cierto, en cierto sentido, que la política influya, pero también es que hay que darse cuenta que es que en un momento determinado, una situación cataclísmica como esa, nos volvemos salvajes, o sea, porque hay que comer, hay que vivir y cuando llega la necesidad que impera, el ser humano pues está ahí, claro, o sea, no hay como estar sin aire, no poder respirar para saber lo que hay. Bueno, pero si respiras tú, se muere el otro. Bueno, pues a ver cómo aguantas el aire, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces, son circunstancias en las que eso fueron dando lugar a esos separatismos que hubo, que en definitiva todos van a lo mismo. Visionarios que vieron, visionarios que sintieron. Entonces, ese es el fenómeno para mí, ¿no? Claro, que es, volviendo al principio que yo te dije, que yo dejo eso absolutamente de lado porque decidí resetear a cero.